Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha Buenas, ido? Hola Paola, Sonia, Andrés, ¿cómo profe, están? buenas ¿Cómo les noches, ha ido? buenas noches. La profe, buenas noches. Bien, ¿cómo están? Muy bien, profe, gracias. Bueno, me alegra mucho. Vamos a darle entonces espacio a los demás compañeros para que vayan ingresando al aula virtual. Buenas tardes, profe. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Hola, Francis, ¿qué tal? Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Yo muy bien. ¿A usted cómo Bueno, le ha me ido? alegro mucho. Debes ajustar el audio, te escuchas muy bajito. Estoy muy bien. ¿Y usted cómo le ha ido? Muy bien, sí señor, muchas gracias. Por acá todavía en la oficina. ¿Cómo les terminó de ir anoche? ¿Bien? ¿Fueron ahí enseguidita a tomar cerveza o no? No, profe. Íbamos a ir a comer algo, pero al final no pudimos. Ah, Pero bueno, muy bien. nos toca dejarlo para otra ocasión. Claro que sí. Por ahí está Alitas Colombianas, por si les gusta, está cerquita. Sí, profe, por ahí miramos. Ujú. Bueno, muy bien. Vamos a esperar un minuto más. 2, 4, 6, 7. ¿Me ayuda Sonia, por favor, para saber quiénes faltan y tomar atenta nota? Bueno, muy bien. Indio. Listo. Bueno, muy bien. Quiero hacer una ronda y preguntarles inicialmente a todos ustedes un poco qué fue lo que sucedió. Cuéntenme un poco lo que sucedió en Engativá. A ver si están enterados de lo que sucedió en Engativá. Profe, pues no sé, hay como una ola de violencia. Yo vi noticias y hubo varias detenciones de una banda que venía azotando la zona, si no estoy mal. Vi esta mañana, no sé si se refiere a eso o a otra cosa puntual. Mm, Una explosión de gas, muy bien, algo sí, así. a Ah, esa ese sí no lo he visto. recientemente. Sí, a esa reciente. Listo, dime. Pues no, profe, yo lo vi así más o menos. Era como en la localidad de Engativá, se escuchó Sí. como un fuerte estruendo en cuanto a un depósito de unas pipetas de gas, algo así, vi, profe, vi imágenes en Facebook. Bueno, muy bien. Sí, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Que parece ser que hubo una explosión en Engativá por unas pipetas de gas. Bueno, y hay Sí, más o profe. menos 90 heridos, creo, o 9 heridos, creo, 9 heridos. 9 Yo, heridos y soy yo el que estoy incluido exagerando, un incluido bebé un de bebé. 7 meses. Ay, Dios. Ay, Dios. Muy bien. ¿Y qué opinión tienen ustedes sobre el tema? Pues que no deberían tener cilindros, ¿no, profe, ahí? Porque eso es, pues ya, no sé, causa algún daño, no sé. Ujú. Claro, sí, A preocupante el tener tema. precaución en cuanto a los cilindros de gas. Sí, tiene toda la razón. Bueno, ¿y qué viene sucediendo precisamente con
con las expresiones del Papa sobre el apoyo a las parejas del mismo sexo. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre ese tema en particular? ¿Están enterados? Yo vi que estaba apoyando que las parejas del mismo sexo adoptaran, que tenían el mismo derecho. Bueno, muy bien. ¿Y aquí en Colombia cómo funciona la adopción precisamente para las parejas del mismo sexo? No, ahí sí me corcha, profe, voy a investigar porque no sé. Bueno, muy bien. Las parejas del mismo sexo acá en Colombia pueden adoptar siempre y cuando el hijo o la hija sea uno de los dos. Es decir, que haya el padre, que esté el padre o la madre biológica y el otro o la otra puede adoptar en la medida en que sea autorizado por parte Sí, con del padre vientres biológico. prestados. No creo que funcione el tema de los vientres prestados. Sí, algo así se maneja. Es que tengo unos amigos que están haciendo como ese trámite y es algo similar, como el alquiler de un vientre Sí, y y si hay y es, es consciente, consensuado, sí, ajá, sí, se ajá, concerta con la madre el tema de la adopción. correcto, de la Tengo entendido adopción. que la norma en Colombia establece cierto espacio de adopción en la medida en que uno de los dos es padre biológico o madre biológica del bebé o del niño para que la otra persona pueda adoptar, de lo contrario no podría hacerlo. Ahí está, hasta ahí tengo entendido, no sé, el tema del préstamo del vientre o del alquiler, que es lo que funciona de alguna manera. Y también está la fecundación in vitro, ¿no? Que uno de ellos es padre, es decir, dona o hay una inseminación artificial y pues la mamá pues eh, obviamente presta su vientre para que sea inseminada y se quede en embarazo de uno de los dos, pero eso cuesta mucho dinero. Muy bien, ¿qué opiniones sobre el Papa? Cuéntenme, por favor. Sobre las declaraciones del Papa. Bueno, pues siento que le está dando una posición a la religión católica un poco más amplia, un poco más abierta en cuanto a este tema que era como tan estricto, en cuanto a que la familia debía estar conformada por hombre, mujer y no dos personas del mismo sexo. Entonces siento que le está dando como pie para que sea un poco más abierta esta posición, profe. Sí, sin duda alguna. Bueno, y lo otro es que rompe con el esquema del concepto de familia nuclear que históricamente Exacto. siempre se ha mantenido especialmente en Occidente. Bueno, y hablo de Occidente porque el concepto de familia no sé cómo se tendrá en otras zonas. El caso, por ejemplo, de Medio Oriente o de los países árabes, el concepto de familia es bastante amplio y hay un asunto de poligamia. No sé hacia Asia, hacia los países orientales como tal, cómo se manejará el concepto de familia, pero pues en lo más cercano el concepto de familia acá en Occidente es una concepción que está basada en la monogamia, dos, que hay un asunto de la reproducción y de mantener la unidad familiar como un equipo que consolida y que mantiene junta a la unidad familiar. Pero pues eso históricamente ha venido evolucionando, ¿no? Porque pues el concepto de familia ya se rompe y ya se habla entonces de la mamá cabeza de hogar, vive con su mamá, es la mamá de unos hijos y viven juntos sin ningún problema y ahí se concibe el concepto de familia. Lo mismo sucede con el padre está quizá con su mamá y con sus hijos y pues él es el, el órgano principal de la familia. Inclusive se ha llegado como a contar este tema de las familias diversas, ¿no? En donde pues hay una especie de junta o una especie de convivencia entre, no sé, entre distintas orientaciones, gustos particulares y pues ellos conforman una familia. La ley no ha llegado hasta eso, ¿no? Pero la práctica social sí. Entonces, sobre Profe, eso de pero alguna manera se norma, ¿sí? pues lo que, digamos, bien noticias y lo que se lee es que el Papa, o sea, el Papa no está diciendo, digamos, o sea, está apoyando y dice que las personas homosexuales, digamos, son hijos de Dios y todo este tema, pero en ningún momento está diciendo como, ok, se van a unir por medio de
el vínculo sagrado del matrimonio. Si uno está No. diciendo, los apoyo completamente y se pueden unir por los vínculos legales. Sí, Fin. por la unión marital de hecho, que Ajá, Colombia, una unión y marital de hecho. que inclusive Colombia la tiene y 15 países más. Todavía no hay una política institucional religiosa o inclusive, podría decirse así que religiosa, que otorgue la unión desde la figura o desde la institución del matrimonio, sino que es una unión marital de hecho que se hace a través de, en el caso colombiano, del notario, ¿sí? Sí, El pero yo caso creo de que las... ya con esto, el paso que queda para que tal vez se empiece a tener en cuenta un matrimonio por un sacramento va a ser un paso. Sin O duda sea, ya alguna, con que el papá lo acepte, ya es sin un duda paso en alguna, realidad. puede romper el paradigma, pero creo que ese es un asunto bastante delicado que no se va a lograr de la noche a la mañana, eso tendrá que ser gradual en la medida en que haya una transformación del pensamiento de la iglesia, uno, y del pensamiento de sus seguidores, porque una cosa es lo que puede decir el Papa como principal institución y jerarca de la iglesia, y otra cosa es lo que piensan sus seguidores, ¿no? Y creo que la iglesia de alguna manera piensa en el sentido de que qué digo o qué hago o cómo actúo expresando este tipo de opiniones cuando de alguna manera la institución de la iglesia, al igual que la policía en Colombia, está tan caída. No se cree en ella y se ha generado muy poca confianza en los últimos tiempos. Entonces, una expresión de este tipo hace que los seguidores o sus seguidores se mantengan, fortalezcan esos lazos y tengan una mentalidad más aperturista y dejen de ser tan conservadores, o lo que hace es retraer un poco las creencias religiosas de los ciudadanos y van diciendo, de los ciudadanos creyentes de esta ideología, y pues busque otros caminos y otros senderos, o más bien diga, no voy creyendo en una institución y más bien me voy saliendo de este camino, quizá. Entonces son riesgos que de alguna manera la Iglesia Católica no los va a asumir desde el principio. Muy bien, ¿por qué hago esta introducción relacionada con qué opinan sobre, qué piensan sobre, qué entienden sobre? Porque pues el capítulo que de alguna manera podemos hoy definir es a partir de un género muy interesante que es la opinión. Y pues la opinión pareciera que es un género, es un género que abarca, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe. La opinión quizás se convierte en uno de los géneros más interesantes para analizar porque pues es el que está de moda en estos tiempos de periodismo digital. Todo el mundo quiere opinar. Y no solo opinar por opinar en unas mesas redondas, en un encuentro, hablar acá, dialogar sobre los temas en particular, sino que quieren opinar para que otras personas lo lean, los escuchen y los vean. Entonces los medios de comunicación de alguna manera comienzan a colocar estos géneros de opinión. Claro, hay algunos géneros de información como la noticia, pero hay otros géneros de opinión como el reportaje y la crónica, porque dejan entrever una sutileza de la interpretación de las opiniones o de los escritos o de la construcción argumentativa que están haciendo dentro de estos géneros. Entonces, por excelencia, la noticia pues obviamente no permite o no cabe la opinión, aunque pues bueno, muchos periodistas sí tienen el ejercicio de opinar en medio de las noticias, pero quizá de pronto en un debate sobre la opinión de algún tema en particular. Entonces, la opinión de alguna manera hay que entenderla uno y es que parte de una condición política. Y quiero que expliquemos un poco la condición política, porque la condición política no es que usted pertenezca a un partido político. La condición política está constituida precisamente por las relaciones sociales que usted constituye en la sociedad. La política no se debe entender, no solo se debe entender como el que se ejerce o la que se ejerce a partir de el poder soberano, es decir, Estado-pueblo, sino que la política también tiene que ver es con las relaciones cotidianas sociales que yo estoy en la cotidianidad, excúsenme la redundancia, en el quehacer diario. Entonces ahí encuentro una condición política. La opinión parte de la condición política como sujeto o como persona. Lo más importante acá, o entre las cosas importantes que se tienen en cuenta dentro de la opinión, es que es el reflejo
lo que demuestra la opinión o quien hace la opinión, el opinador, es el reflejo de la sociedad, el reflejo de lo que es la sociedad. Refleja la realidad de los acontecimientos o de los hechos que están sucediendo de una manera subjetiva. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta que en medio de lo que está sucediendo en este momento, pues hay unas opiniones que están enmarcadas precisamente en lo subjetivo, en la creación de ideas y de postulados que me permitan a mí expresar ciertas emociones, como por ejemplo la rabia que pudo haber sentido varias personas o que sentimos al momento de los desmanes que causó el SMAT en el mes pasado con el asesinato de este señor Ordóñez. En la entrevista que les contaba ayer que hizo la gente de la mañana que llevó a un coronel, pues muy curioso porque el coronel utilizó un lenguaje bastante interesante. Yo últimamente, será por lo que me especialicé un poco en el análisis crítico del discurso, entonces yo trataba no de mirar un poco la forma en la que se hacía la entrevista, sino en las expresiones que el policía hacía, que el coronel hacía, y era, nunca utilizó la palabra asesinato, sino siempre se refirió a Ordóñez, al abogado, como pues él murió. Pues sí, sí, lamentablemente murió, pero él nunca dijo, fue asesinado, nunca utilizó una expresión negativa en el sentido de tener que culpar o llevarlo a los términos jurídicos para hacer entender que sí había un desmán por parte de las autoridades, por parte de la policía, pero nunca trató de acusar directamente a la institución, ni mucho menos a los policías que intervinieron. Lo que sí hizo es que reconocer que no era un acto justificable, pero sí siempre utilizó un lenguaje mesurado en el sentido de que pues, el policía, el señor Ordóñez, el abogado, murió y nunca utilizó un lenguaje de asesinado. Él fue asesinado por alguien, porque eso de alguna manera ocasiona un señalamiento directo. Entonces, la opinión de alguna manera lo que refleja es una construcción de ideas, porque la opinión parte no solo de la condición política y que trata de reflejar la realidad, lo que está sucediendo, sino que es bastante ideológica. Entonces, la opinión o el género de opinión, pues es bastante estratégico, ¿no? Porque moldea opiniones. Porque crea y genera opiniones a partir de la ideología. Entonces, una de las ideologías que nosotros podemos escuchar en este momento es quizá la que representa el Papa. ¿Qué tipo de ideología es esa, Paola? Paola. Paola. Laura. Profe, qué pena, ¿me repites, por favor? ¿Qué tipo de ideología profesa o expresa el Papa cuando estamos hablando de la opinión del Papa sobre el matrimonio igualitario? ¿Como de igualdad? Sí, pues ese es lo que Va por ahí expresaría. más o menos. Sí, pero ¿qué tipo de ideología? ¿Es una ideología de tipo qué? ¿Religioso? Conservador. ¿Sí? Muy bien, y religioso y aparte de eso conservadora, ¿no? Es muy proteccionista. Entonces, si habláramos de la política, entonces, ¿qué tipo de ideología expresaría Álvaro Uribe Vélez? No sé, en sus participaciones en los micrófonos. Andrés. Corrupta. No, profe, pues No, sí, o mentira. sea, él es conservador también. No, pues sí, su postura es bastante conservadora, pero muy de derecha, ¿no? Muy de un extremo Ah, sí, fuerte de totalmente. derecha. Y si fuese Petro, De Pues en ese izquierda. contrario. muy de Pues izquierda, ¿no? Bastante liberal y un poco popular. Bueno, bastante popular. ¿Sí? Aunque también Álvaro Uribe Vélez lo hace. Señor, Oscar.
Oscar, te escuchamos. Oscar. Profe, no, solamente decía que ambos políticos son muy extremistas. Sí, llegan al extremo, pero podemos colocar entonces un político que de alguna manera medie entre los dos, entre esas dos vertientes ideológicas. Sí lo hay, yo creería que sí los hay. ¿Fajardo? No, a mí me parece más uribista. No, Fajardo Lo digo me acá, parece que no. lo digo Sí, acá a más bajo liberal. volumen. No. ¿Y por qué lo dice abajo? Es que los temas de política son bastante candentes, ¿no? Entonces, la Sí, opinión demasiado. precisamente sirve para eso. Yo tengo un compañero que viene de vez en cuando a visitarme el apartamento y en estos días llegó. Y pues él antes de viajar del Huila que venía para acá, colocó un Twitter que me pareció un poco pasado, ¿no? Pero pues en medio de todo uno trata de no meterse en las opiniones políticas porque pues eso es muy maluco, él es bastante uribista. Y es muy curioso, ¿no? Que inclusive hoy también leí un meme que me parece muy interesante, ¿no? Pues aquellos que opinan sobre la participación de Uribe en política y que les parece que están de acuerdo con la política de Uribe cuando son trabajadores que han perdido las horas extras y quien de alguna manera hizo que perdieran las horas extras fue Álvaro Uribe en su momento, cuando decretó que era necesario reducir las horas extras en el país. Entonces, pues resulta ser bastante contradictorio que uno, trabajador, de alguna manera ya no pueda trabajar el mismo horario de las horas extras. Bueno, los trabajadores, pues. Entonces, él muy curiosamente va diciendo que hay tradiciones en las culturas indígenas, entonces reconoce la cultura azteca por sus grandes construcciones y lo que los aztecas fueron muy guerreros y defendieron mucho su pueblo. Añadió también la cultura de los mayas por precisamente sus tradiciones y sus costumbres centroamericanas y mesoamericanas. Habló también de los incas y pues la organización y la estructura organizacional que siempre tuvieron, además que fueron unos grandes generadores de desarrollo en términos de vías y de acceso en su territorio. Y pues habló de los indígenas caucanos y pues no mostró absolutamente nada y dijo, pues estos no han contribuido para nada en nada. Y pues a mí me parece que también es una opinión demasiado injusta, porque pues de alguna manera eso es desconocer las tradiciones en las cuales pues de alguna manera el colombiano está sentado y creo que está sentado es en una tradición netamente indígena y campesina. El desconocerlo en efecto pues de alguna manera nos hace supremamente excluyentes del tema. Y quiero poner esto en términos de opinión porque pues ustedes no sé si vieron el video de la señora esa en Medellín, creo que fue en Medellín en el carro en donde le decía a un grupo de indígenas que iban en otro carro, que eran unos brutos y una cantidad de cosas. No sé si lo escucharon. Uy, sí, profe, terrible. Claramente. Esos Bastante, ignorantes y eso, mejor dicho, sí, que no. bastante desagradable, ¿no? Ese tipo de opiniones. Entonces, eso lo que hace de alguna manera es precisamente dividir y exacerbar un poco la opinión pública en torno a ese tipo de temas. Entonces, la opinión, antes que nada, tiene una condición política de quien la hace, refleja la realidad. Mire, pues la señora, pues obviamente ahí con su furia comentó una cantidad de cosas y pues uno se vuelve subjetivo frente a ese tema de opinión. Lo primero que va a decir es que terrible la ignorancia de la señora, cómo le va a decir ese tipo de cosas. Es bastante ideológica porque pues muy seguramente mi pensamiento va a ser muy liberal frente a las opiniones de la señora y estrategia o moldea opiniones porque pues en sí algunos podrán estar de acuerdo conmigo, pero entonces otros van a considerar que no están de acuerdo porque pues están de acuerdo en decir que la señora es, que los indígenas sí tienen otra condición diferente a la que, o por lo menos conciben el concepto de lo que tiene la señora frente al tema de los indígenas, ¿no? Inclusive en Colombia la concepción o la palabra de indígena es muy mal vista, ¿no? Porque pues es decir, es una expresión ofensiva e inclusive de exclusión. Y ahí está todo ese carácter que de alguna manera refleja la opinión. Muy bien, hay tres características fundamentales que la opinión tiene, ¿no? Voy a dejarlas por acá muy concretas y muy cerradas porque quiero comentarles
algunos ejemplos. Entonces, una es que, sin duda alguna, trabaja sobre ideas. Sin duda alguna. Cuando ustedes van a hacer opinión, trabaja sobre ideas. Netamente sobre sus ideas. No transmite datos de rigor. Y lo otro es que deduce consecuencias. ¿Sí? Consecuencias que pueden ser teóricas o posturas políticas, inclusive culturales, como las de la señora en estos días. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí es que usted comienza a hacer opinión. En ese sentido, pues el periodismo lo que de alguna manera refleja con el género de la opinión es que en efecto los seres humanos tenemos una interrelación constante, ya sea individual o grupal. Y pues se da a través del mensaje. Y ese mensaje lo que hace es tener unas técnicas en las cuales el discurso se afianza a partir de la opinión. Entonces, la opinión en el periodismo es netamente fundamental porque pues obviamente genera esos espacios de discusión y esos espacios de debate. Pero también ha llegado en el momento en el que es un poco gaseoso entender cuál es la diferencia entre, voy a borrar todo esto, entre opinión, editorial, columna, crítica, y voy a colocar el ensayo. Pero este ensayo sí lo voy a resaltar en rojo como para identificar lo que puede estar muy fuera de los 4 anteriores. Ahora les pregunto entonces a ustedes, Alejandro, Andrés, Jonathan, que no lo volví a escuchar, ¿ustedes creen que hay alguna diferencia entre esos o pueden ser muy parecidos? No, profe, pues definitivamente pues hay una diferencia entre todos, o sea, cada uno tiene como su característica principal. Por ejemplo, si digamos hablamos de opinión, pues es como un tema más libre, pero si hablamos sobre críticas, sobre algo que queremos resaltar, un ejemplo, Sí, pero digamos, podría... dentro de la crítica caben opiniones, ¿no? Porque yo puedo ser un crítico de cine, Sí, puedo ser un crítico de restaurantes, pero hay obviamente un toque de opinión sobre el cine o sobre el restaurante al cual yo estoy criticando. Y la crítica, pues claro, tiene que ser un poco más rigurosa. No digo que los otros no lo sean, claro que sí. Lo que sucede es que pues la crítica sí le da un espacio de desarrollo y de descripción de lo que está criticando y después hay una opinión particular sobre él. Pero miren que haciendo un poco la indagación y la revisión de Pero la yo pienso literatura... que todos, digamos, es como más un contexto de forma. Ay, qué pena, es que tengo como No, problemas dale, con el internet y no me llega la señal como a tiempo. tranquila, no te preocupes, sigue. Yo pienso que en cuestión de contenido son iguales, pero en términos de forma, como cada uno tiene como su, Su toque su diferenciador, toca quizá. diferencial, sí. Sí, la opinión de alguna manera, como les digo, resulta ser un género bien interesante porque es el que está de moda. Todo el mundo quiere opinar en los medios de comunicación, especialmente en los medios de comunicación, porque precisamente se abrieron las puertas de los medios de comunicación al tener un contenido digital que está a la merced de todo el mundo. La gente y los ciudadanos quieren opinar, es decir, que el género de la opinión está más dado precisamente a la ciudadanía. La editorial, a pesar de ser una opinión, sí es una posición muy filosófica, muy de la filosofía del medio, ¿sí? Hace parte de la tradición, de la postura filosófica del medio. ¿Y en eso qué quiero traducirlo? Pues que de alguna manera el medio de comunicación deja ver a través de cierta actualidad o realidad política, social o cultural que esté sucediendo, una postura sobre el entendimiento de esa situación coyuntural o no coyuntural que esté sucediendo. Ejemplo,
Colombia va a aprobar el matrimonio igualitario. En su momento El Espectador opinó que estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario en la editorial, y El Tiempo, para esa misma noticia y para ese mismo hecho trascendental, dijo que consideraba que era importante para la democracia colombiana, pero que ellos no creían o no estaban de acuerdo con las decisiones que de alguna manera la justicia había tomado en su momento. Entonces es importante tener en cuenta que la opinión es libre, al igual que la editorial, la columna del crítica también es libre, todas son libres, pero la opinión hace parte de la posibilidad en la cual yo como ciudadano puedo escribir en un medio de comunicación conocido o no conocido, y de la cual yo dejo ver mi postura ideológica sobre algún tema coyuntural. En cambio, la editorial, a pesar de yo opinar como empresa de medios, genero una editorial, pero hace parte de mi filosofía, de lo que de alguna manera se considera como una postura filosófica del medio frente a la coyuntura que quiere opinar. La columna, igual, la columna es esa columna que de alguna manera yo escribo frente a un tema particular, y que pues obviamente está la posibilidad de interpretación por parte del ciudadano. Y la crítica, pues hay un desarrollo muy fuerte en la crítica, pero pues obviamente está el tinte de la opinión sobre algo en particular. El ensayo lo saco de ahí porque el ensayo de alguna manera sí resulta ser una recolección de una información bien interesante que es traída o que es hecha más bien por una cientificidad a partir de quien la escribe o de quien las hace, de quien la hace. Entonces, el ensayo resulta ser un género bastante interpretativo que sirve mucho para la prensa, pero también apela obviamente al rigor científico sobre lo que se está opinando. Entonces, entendido este tema, vamos a mirar un poco los ejemplos de los cuales yo les traigo acá para compartir. Entonces, vamos a mirar un poco la editorial, la diferencia de la editorial con la opinión. Editorial, ajá, el 8000 de Santos. No sé si ya leímos esto. Los invito por favor a que todos leamos aquí. Tatiana, por favor. Esto sucedió, esta noticia fue escrita, bueno, esta editorial fue escrita, esta columna de opinión, fue escrita el 6 de mayo de 2014 en un momento coyuntural de Colombia, porque se estaba eligiendo el segundo periodo o el segundo mandato de Santos. Y esta columna la escribe el exministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, del gobierno Uribe. Dale pues. Con entonación y periodística. El 8000 de Santos. Son desconcertantes, profe, qué pena, espérame. Son desconcertantes las similitudes entre el itinerario delincuencial de Samper por conseguir la presidencia de la República y el de Santos para preservarla y sumarle la gloria, la fama, la apoteosis romana, que le abrieron a su codicia ilimitada. La entrega de los narcotraficantes al gobierno no era un plan de mediana entidad, ni pergamino. Respira nuevamente. La entrega de los narcotraficantes al gobierno no era un plan de mediana entidad, ni pergeñado, apenas. Era una obra concluida, perfecta y de colosales dimensiones. Desmovilizar más de 8.000 delincuentes de todos los frentes de la mafia. Entregar los laboratorios y los tempranos y las rutas y las amargas complicidades locales e internacionales de más del 70% de la operación cocalera del país. Poner a disposición de la justicia colombiana todos los cabecillas de ese entorno criminal y recaudar billones de pesos de libre disposición y centenares de miles de hectáreas de la mejor tierra. Era una propuesta invencible. Oscar. Y listo.
Los problemas del proyecto eran obvios y superables. Los Estados Unidos podrían objetarlo. El despojo de los bienes habría de respetar el mínimo vital de las familias de los capos. Ya se discutiría el mínimo vital de esos potentados y los Estados Unidos aceptarían la estrategia. Si les garantizarán que saldría del mercado semejantemente cantidad de cocaína y que esos enemigos no tendrían que ocuparse más. La justicia americana es pragmática. Viene Tatiana. ¿Tatiana ya leyó? Laura. Viene la Laura. inmensa sorpresa. Ya. Ujú. Viene la inmensa sorpresa. El plan se congela y la gestión de JJ Rendón El hermano de Vallaquerías de Santos queda sin la última respuesta. El presidente archiva el plan y su fiscal Vivian Morales no encuentra interesante proseguir esa negociación, la mayor de la historia con una empresa criminal. Francis. Francis está. Alejandro. Ay, perdón, es que tengo problemas con el internet. ¿Qué pasó? Pues que al tiempo con este plato a Santos se le ofreció otro más suculento, el que le preparaba su otro hermano, el de sangre, Enrique. Era mucho más atractivo. Estaba adobado con el fin de una lucha de 50 años. Suponía el único plan a grande escala para incorporar a un país de derecha un ejército marxista. Incluía la admiración y el aplauso de toda la izquierda mundial, la de veras y la de mentiras, que son más. Lanzaba a sus autores al estrellato y al derrotado socialismo le abría una ventana al porvenir. Por fin comprendía el sueño de una América comunista, manejada desde Cuba, ingobernable para los Estados Unidos y respaldada por los marxismos caducos, pero esperanzados todavía en la China y de Rusia. Es decir, ustedes ven en este párrafo qué carga ahí. O sea, qué sentido y qué ideología ven en ese párrafo. O qué crítica, si ustedes lo quieren ver. Entonces, como es del tiempo, yo creería que es como ya hay un poco más, es una columna de opinión, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces es más a la desequilibrada, más como una crítica hacia lo que se quería afirmar en ese entonces, que era el acuerdo de paz. Uh-huh. Sí, por eso es importante, y dije yo al principio que tuviésemos en cuenta un poco la fecha, porque era una fecha coyuntural para el país. Pero acá se ve obviamente una fuerte crítica al socialismo, al pensamiento de izquierda, al liderazgo que muy seguramente ejerce Cuba con su ideología y pues a otra serie de ideologías que están muy respaldadas por otros países, no tanto Rusia, no creería yo a estas alturas de la vida Rusia, pero sí China. Entonces es muy particular y es bastante fuerte, si ustedes lo leen con ese sentido, es bastante fuerte la columna de opinión. Inclusive si miramos un poco el título es el 8000 de Santos. ¿Ustedes recuerdan el caso 8000? De Samper, sí, de Samper, sin duda alguna bueno, de ya no Samper. Son 8000. Ajá, ya no son 8000. Comparándolo con los excombatientes, ya serían menos, porque pues han asesinado casi 250. Claro, sí, claro, o pueden ser más, pero entonces en su momento, claro, sí. Lo comparan precisamente con el proceso 8000 que tanto escándalo trajo en su momento la filtración de unos audios que publicó Andrés Pastrana sobre la financiación del narcotráfico a la candidatura de Samper. Y pues se le llama el proceso 8000 porque pues el proceso tenía 8000 folios. Entonces a eso se le conoció como el proceso 8000. Y él trae precisamente, él me refiero a Fernando Londoño Hoyos, trae este título muy a colación porque pues lo asemeja un poco con el escándalo que había generado el 8000 en su momento, en el año 98 y 2000. Y hay una fuerte crítica, muy fuerte, si uno lo lee concienzudamente, hay una fuerte crítica frente a la decisión de la continuidad de Santos en ese momento del contexto en el que estaba Colombia, y dos, precisamente esa crítica que no es una sola crítica a Colombia, sino una crítica a Latinoamérica por abrirle la puerta un poco al socialismo. Sigamos entonces. Inclusive se mete con su familia. Mirámoslo
en su familia, en la familia de Santos. Miremos un poco el siguiente párrafo. Francis. El hermano de sangre, con sus secuaces, le ganó la partida al hermano Tuan Truján. y sus Truján. Tuan Truján. y sus tenebrosos contactos. Por eso Santos engavetó el plan de rendición que el espectador ha denunciado y se quedó con el que echó a rodar en La Habana. Alejandro. Las fechas coinciden a la perfección. El plan de entrega de la maña pura, Mafia. mafia pura, perdón, frustrado por lo que ya se dijo, coincide plenamente con el plan de negociación con la mafia disfrazada de política. Enrique lo garantizaba desde Cuba, Fidel lo respaldaba, Chávez lo aplaudía, los países nórdicos, las eternas celestinas de violencia marxista De la en violencia América, marxista. de la violencia marxista en América, le darían su bendición. Faltaban detalles que se perfeccionarían en el camino. Un marco para la paz con impunidad. Un fiscal colaboracionista que andaba bien dibujado y sacar del escenario de los posibles opositores. Matar a Álvaro Uribe o acribillarlo en la comisión de acusaciones. Asesinar a Fernando Londoño para advertir a cualquiera imprudente el costo de oponerse. Neutralizar a las fuerzas militares para desaparecerlas en el momento oportuno. Muy bien, Andrés. Los 12 millones de dólares son la menuda de todo este aparato, pero con la mafia no se juega, porque cuenta cómo acaba de hacer los Santos como Samper. Ha quedado al descubierto y será derrotado como Samper, ya no ante el improbable tribunal de la historia, sino ante el seguro verídico de las urnas. Veredicto. Veredicto de las urnas. Veredicto de las Este urnas. próximo 25 de mayo, Fernando Londoño Hoyos. Muy bien. Entonces, si analizamos un poco, bueno, ya analizamos el título y cuando ustedes leen de seguido esta columna de opinión, ustedes pueden ver un poco que la lectura, perdón, que la columna también se mete con la familia de Santos. Entonces, miremos en ese momento quiénes eran dueños del periódico. Pues la familia Santos, ¿cierto? Y Enrique es el hermano mayor de Santos, de Juan Manuel Santos. Claro, la familia, por eso él dice acá en una parte que su hermano verdadero o su hermano, el legítimo hermano que es Enrique Santos, porque pues la familia Santos, los dueños en su momento del periódico o de la casa editorial El Tiempo, pues tiene dos corrientes de Santos, una la Santos de Juan Manuel Santos, que es entre comillas como la familia un poco más apotentada y poderosa, y está la familia de Santos de Francisco Santos, que pues tienen otras posturas diferentes a las que tiene la familia Santos de Juan Manuel Santos. Entonces él se mete con Enrique, esta columna se mete con Enrique y pues al tiempo le tiene que incomodar porque se está metiendo pues precisamente con los dueños del tiempo, con la familia Santos, y pues a pesar de que el tiempo tenga una menor que la familia Santos tenga una menor participación en el tiempo por ser los dueños, no deja de ser de alguna manera de la familia Santos. Ese es uno. Otro, comparar un poco el ejercicio del delito que se cometió o del aparente delito que se cometió en el 8000, en el proceso 8000 y compararlo un poco con el de traerlo a colación en un proceso con Santos, que inclusive yo no lo veo tampoco un punto de comparación. Y lo otro, jugar un poco con la historia latinoamericana y también del mundo, por las posturas socialistas que pueden tener otros países. Entonces, claro, Cuba sin duda alguna es evidente, pero los países nórdicos también. Y hay una cosa muy curiosa, que la postura o la ideología socialista en los países nórdicos es de éxito, pues quizá ustedes saben que los países nórdicos son uno de los mejores vivideros del mundo. La salud es gratis, son países supremamente ricos, tienen muchísimo dinero, la mejor educación es de allá,
Y pues estos países nórdicos hacen precisamente parte de toda una institución de las buenas prácticas y de la gestión administrativa. En la educación son un ejemplo. Colombia ha tratado de copiar ese modelo, pero ha sido imposible porque pues aquí la situación es totalmente diferente. Entonces llama al hermano Truján, ¿no? Llama al hermano de sangre, mira, Enrique lo llama hermano Truján, que inclusive es un insulto. Entonces, particularmente, hay una fuerte postura en la opinión. Y pues, ¿cómo funciona o cómo opera la opinión precisamente en los medios de comunicación? La opinión, me voy a devolver un poco al PowerPoint. Queridos muchachos, la opinión de alguna manera tiene que gozar con las opiniones de aquellos que están interesados en escribir, es decir, que comulguen de alguna manera con el medio al cual yo escribo, ¿sí? La opinión, si yo traigo acá a Andrés Clavijo a mi medio de comunicación para que haga artículos de opinión y yo soy dueño de una empresa de medios de comunicación, pues yo soy el encargado de hacer la editorial. Pero lo que busco yo a través de traer estos opinadores que son bien destacados, pues que por lo menos traten de comulgar con mi filosofía. Recuerden que la editorial es la filosofía del medio, la postura del medio. Entonces, pues yo no voy a traer a Laura Ruiz a que es una contradictora y una fuerte crítica de la coyuntura o de la actualidad del país y que por lo menos yo en algunos temas puedo tener ciertas posturas a partir de la editorial, posturas que estoy de acuerdo y en otras que no, pero traigo a Laura para que de alguna manera escriba y escriba con esas opiniones un poco fuertes. Entonces, yo también de alguna manera como empresa, traigo esos opinadores que de alguna manera comulguen en algo con mi editorial y por eso es fundamental. Pues precisamente Fernando Londoño Hoyos tuvo una reacción luego de escribir su columna y la reacción fue que al momento, al otro día, El Tiempo publica su editorial y lo echa. Lo mismo que le sucedió, o lo mismo que sucedió con Revista Semana en estos días con Daniel Coronel. Si no comulgan con la opinión de Daniel Coronel. Daniel Ávila, no es Daniel Coronel. Ya Daniel salió Coronel. también También Daniel salió, Ávila. y Daniel Sí, sí. Coronel. Si no comulgan con la opinión en Revista Semana, pues obviamente lo que hace con el dueño o con la filosofía de la empresa como tal, pues el dueño está susceptible de decir lo mantengo o lo echo, o lo saco de mi redacción. Entonces miremos la respuesta del Tiempo, que es bastante interesante. Y utilizó la misma estrategia. Si hay una columna de opinión de alguien y que dijo una cantidad de cosas hablando mal, eso es como la expresión de estoy pateando la lonchera, que uno se pone a hablar mal del jefe o mal de la empresa donde uno trabaja, pues al otro día, ¿qué sucede si el jefe se entera o si le dijo malas palabras al jefe o habló mal de la empresa? Pues muy seguramente va a ser echado. Es lo mismo que sucedió acá. Entonces, leamos un poco la columna de opinión que se escribió en su momento, perdónenme, la editorial que se escribió en su momento, luego de que esta haya sido escrita por Fernando Londoño Hoyos. Quisiera saber, a ver quién está aquí que no haya leído. Jonathan, ¿me escucha? Yo estoy seguro que Juan Sebastián puede estar tirándose la materia. Quedó grabado, ¿no? Juan Sebastián, sí. Ingrid y Jonathan, por favor, se alistan para leer. Erika igual. Jonathan. Adelante. Editorial a propósito de una columna. El día de hoy en la página de opinión del Tiempo encontrarán cómo ha sido usual a lo largo de los pasados 10 años la columna de Fernando Londoño. Dicho texto, para decirlo sin preámbulos, rompe completo este periódico en más de una ocasión. En este sentido, de que el espacio del que disponen nuestros colaboradores habituales
Deben respetar ciertas normas elementales de decoro, rigor, rigor periodístico, incluyendo el apego a la verdad. Para un segundito ahí. ¿Qué le ¿Continúo? está diciendo en ese primer párrafo? ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Que pues sí, entienda de que usted aquí tiene la posibilidad de escribir todo lo que quiera en su columna de opinión, pero también debe tener en cuenta que hay unas normas elementales que se deben respetar por parte del medio de donde publica. ¿Sí? Adelante. Una mirada al escri- una mirada al Jonathan. escritor titulado El 8000 de Santos, que se publica en su lugar habitual. ¿Sí me escucha? ¿Vuelve? Entrecortada, pero se te escucha. Dale, por favor. Vuelvo ahí con eso. Una mirada al escritor titulado El 8000 de Santos, que se publica en su lugar habitual. Claro que tales expresiones, más que expresar opiniones, lo que hace que su autor, lo que, perdón, lo que su autor hace es sindicaciones de tipo penal en contra del presidente de la República, entre otros, sin más sustento que el de atacar de forma arbitraria, por decirlo menos. Ingrid. ¿No? Ingrid. No vale la pena dignificar las aseveraciones hechas repitiéndolas una por una. Basta señalar que los términos utilizados repulsan y le resultan inaceptables al tiempo. Al respecto, esta casa editorial reitera su compromiso de no hacerles el juego a quienes creen tener patente de corso para pasar de la crítica al insulto, del cuestionamiento al ataque artero. Una vez más, es nuestra obligación insistir, una vez más es nuestra obligación insistir en que los columnistas tienen derechos, pero también deberes, sobre todo el de la veracidad. ¿Sigo? Sí. Hablando desde un plano más amplio, el caso presente es oportuno para hacer una reflexión de fondo. Textos como los de Londoño hacen evidente una peligrosa polarización, cuya raíz es la cercanía de las elecciones, pero tienen implicaciones profundas al atentar contra la legitimidad de las propias instituciones nacionales. Bueno, Y es que lo que... Dale. Erika, por favor. Y es que lo que está en juego va mucho más allá del hombre de cualquiera que se haya postulado a ceñirse la banda tricolor el 7 de agosto. De lo que se trata aquí es de preservar ciertas reglas elementales en la democracia y estas incluyen el respeto al contendor en su persona y en su honra, independientemente de las ideas que profese. Lo sucedido permite referirse al deplorable ambiente de guerra sucia que se hace evidente en el país, en la recta final de la campaña. En lugar de confrontar argumentos, hay sectores interesados en enlodar la reputación de candidatos que, más allá de las preferencias de cada uno, tiene hojas de vida respetables y cuentan con las condiciones de dirigir los destinos de la patria. Listo. Muy bien. Es decir, este artículo, perdónenme, esta editorial es una enorme defensa al presidente Santos por lo que dijo el exministro Fernando Londoño Hoyos en su columna anterior. Inclusive esta columna de opinión, perdón, esta editorial en su momento no fue publicada, no solo fue publicada en el impreso al día siguiente, sino que inmediatamente, luego de que es publicada la editorial, la columna de opinión de Fernando Londoño Hoyos, en su página virtual del Tiempo en su momento, la publicaron. Y por eso, entonces acá dice, el día de hoy los lectores de las páginas de opinión
del tiempo, encontrarán, como ha sido usual a lo largo de los pasados 10 años, la columna del exministro Fernando Londoño Hoyos. El columnista llevaba 10 años escribiendo en el medio. Entonces, por eso digo yo, bueno, por lo menos la práctica periodística establece que los columnistas que uno invita a que escriban al medio comulguen con la filosofía o con la editorial o con la postura o la política editorial del medio para no caer precisamente en estos errores. En estos errores no, en estos propósitos, no es un despropósito, sino en estos propósitos porque pues, es decir, el PAN estuvo a mordiscos y pues el exministro Fernando Londoño Hoyos lo utilizó para publicar una cosa en su momento. Sí, Oscar. Sí, profe. Yo creo que fue a propósito, te digo por qué, porque es que, pues se supone, sí, no sé, pues yo realmente no sé cómo funcionará en ese sentido. Cuando un columnista, pues debería pasar antes de ser publicado por un editor o por la persona que está encargada de hacer las publicaciones antes. Entonces es como si él lo hubiese publicado mismo, o sea, como si él mismo lo hubiese escrito y él mismo se hubiese metido al portal y lo hubiese publicado. O sea, no hay como, hay que ponerle lógica también a eso. Se supone que hay un editor, un editor general y todo pasa por el editor. ¿Cómo llega a pasar esta columna y el editor no dice absolutamente nada? ¿Leyó o no la leyó? Porque pues si hay un filtro precisamente de todo el contenido que están publicando antes de, pues aquí lo dejaron pasar y se les voló. Y pues bueno, fue el momento oportuno precisamente para desquitarse. Yo creo que Fernando Londoño Hoyos en su momento no le importó que lo echaran, porque el mensaje ya lo había dado. Entonces es importante tener en cuenta que la columna de opinión y la editorial, como es tan ideológica y es una estrategia perfecta para ideologizar y para generar unas pretensiones en la mente de los seguidores o en la mente de quienes leen este tipo de columnas o esta información, pues sí hay que ser muy cuidadoso para precisamente no ser un provocador de las audiencias y un provocador obviamente de las personas que están leyendo este tipo de contenido. ¿En dónde quedamos? Lo sucedido permite referirse al deplorable ambiente de guerra sucia que se hace evidente en el país en la recta final de la campaña. En lugar de confrontar argumentos, hay sectores interesados en enlodar la reputación de candidatos que, más allá de las preferencias de cada uno, tienen hojas de vida respetables y cuentan con las condiciones de dirigir los destinos de la patria. Debido a ello, sea este el momento de hacer un llamado para que los diferentes aspirantes en contienda se comprometan públicamente con unos parámetros de comportamiento, los cuales deben comenzar con el respeto al adversario. De lo contrario, corremos el peligro de revivir las páginas más oscuras de nuestra historia, las mismas que solo dejaron como balance estelas de horror y sangre. No menos ejemplarizantes debería ser lo sucedido en Venezuela, cuyas clases dirigentes se trenzaron en una lucha caníbal que permitió el surgimiento de causas populistas cuyo balance dista de ser positivo. Andrés. Andrés. En cuanto a Fernando Londoño, cumplimos con reproducir su escrito, pues mal haríamos envolverlo mártir de la libertad de expresión. Es de lamentar que los llamados privados que hicimos a su sensatez fueran recibidos como oídos sordos. Confiamos. Oídos sordos. Confiamos entonces en que esta salida en falso le servirá para recuperar la mesura propia de su condición de exministro de Estado y de orientador de una opinión que no debe caer en la tentación de reemplazar la pluralidad por el sectarismo. Muy bien. Entonces, en este último párrafo, pues hace una reflexión bien interesante el tiempo en donde le dice, oiga, sí, nosotros lo publicamos y le publicamos su columna para no hacerle usted un mártir de la libertad de expresión, en el que de alguna manera se aplicara la censura. Pero también le hace un llamado a que debe de ser mesurado y debe de acudir un poco como a escuchar al contradictor a pesar de la adversidad que se tengan y no generar una polémica como la generó en su momento. Porque pues hay que tener en cuenta el contexto y es que obviamente estaba Santos y en su momento en la segunda candidatura, ¿quién era su opositor o su contendiente? Pues era este señor Zuluaga. Y pues Fernando Londoño Hoyos es un defensor
de la ideología uribista. Y pues obviamente él va a defender la postura que tiene, ¿no? También va a defender su propia filosofía. Entonces a estos extremos tampoco podemos caer porque debemos recordar quién nos lee. Porque uno moldea opiniones. Uno como escritor de este tipo de cosas o de opiniones, moldea opiniones. Entonces, la opinión, como ustedes lo pueden ver, hace parte de la actualidad. Definitivamente. Se escribe sobre la actualidad. A ver, ¿qué me dice? Juan Díaz me informa que no tiene internet en este momento. Listo, gracias. Entonces, hace parte de la actualidad y se escribe sobre la actualidad. Ya es evidente que el periodismo pues hace parte de la interrelación humana, es decir, que uno se interrelaciona de manera individual o de manera grupal. El juego de la opinión tiene que ver con los valores con los cuales se identifica el opinador con su público. La idea es no incitar a su audiencia. Sí, hay unos valores, y unos valores que están representados precisamente en la subjetividad y en la persona. Por tanto, yo al momento de escribir una columna de opinión, pues obviamente dejo ver un poco o desvelo mi carácter de opinión, mi carácter de valor o de valores que yo tenga sobre las particularidades o la actualidad en la cual yo estoy escribiendo. Entonces podemos aquí evidenciar, sin duda alguna, que hay enormes diferencias entre la opinión, la editorial, la columna, la crítica y el ensayo. Sí, todas caen en la opinión o en la subjetividad, hay marcadas diferencias entre uno y el otro, pero no es lo mismo hablar de la columna de opinión o de la editorial. Bien, otra cosa que sí quisiera decirles frente al tema de la opinión, bueno, frente al tema de la opinión, frente al tema de las opiniones en los medios de comunicación, regularmente al final o en una nota escrita existe el comentario que se dice que o el medio como tal, la revista o el periódico hace una salvedad y dice que las opiniones expresadas por sus columnistas de opinión no representan la filosofía del medio. O sea que es una enorme responsabilidad o es una responsabilidad de quien escribe la opinión sobre sus ideas que plasma en su construcción argumentativa. Miremos otros ejemplos. ¿Recuerdan la noticia de Avianca de los 370.000 millones de dólares que le iban a prestar? Claramente. Sí, profe. Como si fuese ayer. Ajá, muy bien. Aurelio, ¿a usted le gusta el préstamo a Avianca? Tengo 14 razones para que no me guste, pero le voy a echar unas pocas. Lo primero es que Avianca no solo no es una empresa extranjera. Avianca es una empresa de la que es dueña en un 70% dos compañías. Una compañía que está ubicada en un paraíso fiscal, que tiene el 51% de Avianca, y la otra está en Panamá, venida de Bahamas, y tiene el 19%. Y aquí va la primera refutación. O sea, porque, primer por ejemplo, en el caso suyo, de Francia... Aurelio, es que Avianca no es una aerolínea colombiana. No, peor, está en un paraíso fiscal. Pero mire, el papel, en Aurelio, Francia, esos son papeles. Los papeles están en un paraíso fiscal. Perdón, ¿dónde está la sede de Avianca, Aurelio? Avianca solamente tiene escrita en Colombia una empresita que se llama Avianca S.A. en Barranquilla, que es la que le permite acceder a rutas. Pero usted, Aurelio, permítame, ¿le importan vuelvo a mi los tema. papeles o Permítame, la sede Néstor, física? vuelvo a mi tema. Se acabó de hablar del rescate de Air France. Pero no me respondió, Aurelio. El gobierno usted presidente sigue Macron. con su tema, pero yo le pregunto, usted dice que porque los papeles están en Panamá, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en Francia se prohibió rescatar empresas que estuvieran radicadas en paraísos fiscales. Luego, no es Aurelio Suárez o absurdo, sino incluso es una ley de los gobiernos. Lo segundo es que Avianca no tiene aviones. Eso no lo sabe la gente. Todo el mundo piensa que aquí le dan una plata a Avianca y Avianca va y le echa gasolina a sus aviones. No, Avianca lo que hace es mover unos aviones que son de unos terceros a través de la figura de leasing. Y lo más grave de todo, parte de ese leasing es de los mismos dueños de Avianca, o sea que cuando Avianca va a operar los aviones y les demos la plata para que arranque, una buena parte de esa plata es para los mismos dueños que no fueron capaces de mantener la empresa a flote, porque el tercer punto es que los problemas de Avianca no empezaron
con la pandemia. Esta empresa venía trastocada por malos manejos ya desde hace varios años, incluido malos manejos que salieron a flote cuando el famoso tema de la huelga de los pilotos. Avianca no ofrece ninguna garantía. A mí me dio risa realmente, lo digo de forma muy respetuosa, que el ministro Londoño le dice, bueno, ¿y cuál es la garantía? No, pues la garantía es la empresa Life Miles. Eso no vale nada, porque la verdad verdadera es que Avianca hoy solo vale 52 millones de dólares. Y la otra verdad verdadera es que la quiebra no es de 2.000 millones de dólares, sino de 7.000 millones de dólares. Aurelio, Y cuando Aurelio, Colombia... sáqueme de una duda. Aquí tengo entre mis ojos la cotización de la acción de Avianca. Vale 26 centavos de dólar. Aurelio, vale aquí la tengo, si quiere le mando la foto. Pero la cotización en libros en este momento de crisis, pues obviamente usted sabe que no es por ahí. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿De dónde Pero sacó? mire qué chistoso. Aurelio, cuando le esta. dije lo de la Delaware, me dice, no, esos son papeles. Pero cuando le digo lo de la plata, me dice, no, esos son libros. Al fin, ¿qué? ¿Papeles o no papeles? Pues es que son, claro que son papeles, pero usted está dándome la valoración en libros. Pero los papeles de una a usted empresa le de sirven aviación, para una cualquier cosa empresa y no de le sirven aviación para que usted otra. Voy a ser generoso, que el Life Mile valga 70 millones de dólares y los otros 300. No, lo que dijo el viceministro fue realmente ridículo. Pero Néstor, permítame agregar 3 cosas más para terminar. Uno, no es tan cierto el relato que nos echó que el viceministro. Quedamos en manos de un juez del capítulo 11 de quiebras de Nueva York. Ese juez es el que decide qué se hace. No es el que, no, oiga, que es que esta plata es para que lleven los pasajeros de Neiva a Bogotá. Y el juez llega y dice, no, esa ruta no es rentable, esa ruta no va. Puede pasar eso. O sea, estamos en manos de un juez que decide qué se hace y qué se deshace. Y lo que ha dicho Paola, no es cierto, Paola. Aquí tengo ante mis ojos el libro de José Antonio Campos sobre historia de los bancos en Colombia. Y Colombia le apalancó a los bancos con 34 billones de pesos, pero solo se pudieron rescatar 18. Se perdieron 16. Ahí está en el libro de historia. Y la última es la iniquidad. Aurelio, yo no podría terminar, Néstor, si esto sin señalar la desigualdad tan enorme que esto tiene. Mire, Néstor, le voy a hacer esta cuenta. En este momento sería que se quiebre Avianca, ¿cierto? Primero, antes de la decisión de cuál es la solución, permítame decirle esto. ¿Sabe cuánto están recibiendo en estos 120 días por día cada colombiano que es beneficiario del ingreso solidario? De 9 millones. 11 centavos de dólar al día están recibiendo 9 millones de colombianos de escasos recursos. ¿Sabe cuánto recibieron las 18.000 empresas que fueron beneficiadas con los recursos de Bancoltex? $3.000. $3.000. Bueno. Y a Avianca le entregan 370 millones de dólares. Me responde entonces, la pregunta. La actitud para unos, la actitud para Avianca y cicaterismo con la pobrería y cicaterismo Néstor, con las pymes. No, Néstor, es que Avianca no tiene ni aviones, por ni eso, tiene rutas. Aurelio, pero Avianca sí que o se no. quiebre Avianca, no, es que Avianca ya está quebrada. Avianca ya está quebrada. Avianca ya está quebrada. ¿Por qué el gobierno no reasigna las rutas? ¿Por qué el gobierno no empieza un proceso de reasignar las rutas para una o para otra empresa, etcétera, etcétera? El principal patrimonio de Avianca son las rutas que no son de ellos y no tiene aviones. Es que el país sí tiene que saber la verdad. Esta es una empresa quebrada, desfondada, y que ponerla a funcionar solamente le sirve a los mismos que la quebraron, que a través de sistemas de leasing y también con bancos como el Wells Fargo, como el Citigroup, son los dueños de los aviones. El país sí tiene que saber la verdad, porque aquí no hay transparencia. Tiempo. 7 días. Muy bien. ¿Qué opinión, Oscar? ¿Qué opinión les merece? Aquí tengo hablado. Claramente, pues Nesticor iba a respaldar su opinión y le iba a defender a capa y espada, lógicamente, porque pues el gobierno de Iván Duque le iba a hacer el gigantesco supuesto préstamo a la esposa de él, que tiene un cargo súper alto pues en esta controvertida aerolínea que pues el día pasado fue tema de discusión. Y pues no sé quién era el entrevistado, no sé, el señor que trataba de defender sus ideas, pero Aurelio. creo que también, realmente no sé quién es. Bueno, en fin, él sí defiendo la tesis de él, porque pues era ilógico prestarle esa exorbitante suma de dinero a esa aerolínea que ni siquiera es nuestra, y segundo, que esa aerolínea presenta pasivos, o sea, gigantesco, y que su máximo accionista mayoritario, Germán Efromovic, ni siquiera es colombiano, y segundo, se encuentra investigado en Brasil por... No, pero ya no es Germán Efromovic.
No, pero sí era la familia de Germán Efromovich, son los máximos mayoritarios. Sí, los accionistas Accionistas, mayoritarios, sí. claro. Él salió de la junta directiva, claro que sí. Sí, hay dos elementos fundamentales. Uno, el coyuntural que vive en su momento el país, y lo digo ahora porque, pues, es decir, estamos en una época de pandemia en donde el Estado ha tenido que meterse la mano en el bolsillo para poder subsidiar lo que él quiere, lo que el Estado quiere darle y otorgarle precisamente a las familias necesitadas, pero por otro lado también quiere apoyar a la industria, no lo voy a poner en unos términos tan complicados, a la industria simplemente porque es necesario salvarla. ¿Y salvarla bajo qué condiciones? Uno, los contextos aquí son importantes porque iba a dar precisamente la plata de los pensionados. Le iba a prestar esa plata de los pensionados a salvar la empresa. Y de los municipios. Ajá, y de los municipios. Entonces, hay una fuerte discusión y una fuerte crítica frente a la decisión del Estado en su momento de favorecer ese préstamo en un momento coyuntural, que es el tema de la pandemia. Y él lo pone en un contexto supremamente general. Yo estoy seguro que después le debieron haber regañado, ¿no? Porque pues Aurelio viene del sindicalismo y viene obviamente de ser en años anteriores, en la época, a principios del 2000, candidato a la alcaldía, se lanzó a la alcaldía de Bogotá. Y es un experto estratega precisamente en temas económicos y en temas políticos. Fue concejal de Bogotá. Y pues Blue Radio lo pone como panelista porque pues es muy conocido del director de Blue Radio. Y también hay que entender una cosa, y es que, claro, Paula Duque es la esposa de Néstor Morales y Paula Duque es hermana de Iván Duque. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que este tipo de cosas, pues, de alguna manera generan ampolla en la ciudadanía e incomodidades en la ciudadanía. Entonces, hay un contexto muy fuerte que hace que, pues, muchas personas tengan que opinar sobre este tema. Y, pues, el pan está a mordiscos porque los opinadores o los columnistas de opinión hacen sus artículos precisamente aprovechando el momento coyuntural en el que se vive. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Tatiana, su opinión sobre el tema. Sí, profe, pues como decía también mi compañero Oscar, y pues como lo veíamos en el video, como tal no había una garantía que respaldara la deuda. Entonces él también como tal defendió mucho esa opinión porque pues no había cómo respaldar la deuda, entonces no había como un sentido de prestarle tanto dinero a alguien que no tuviera cómo devolverlo. Entonces también vi que el entrevistador como tal trató de desubicar al entrevistado, por decirlo así, para que él leyera como una opinión diferente o se echara para atrás respecto a lo que decía, pero no, él estaba muy encargado de decir lo que realmente estaba pasando y que estaba en desacuerdo total con el préstamo que le iban a realizar a Bianca. Sí, y lo otro es que yo sentí que Néstor quería como silenciarlo un poco, porque pues estaba dando unos datos supremamente interesantes. El hecho de decir que Avianca no es colombiana, que sus aviones no son colombianos, la participación de Wells Fargo, ustedes saben que Wells Fargo es uno de los bancos más importantes, más importantes del mundo, un banco muy grande. Entonces, pues era necesario silenciar un poco el micrófono para que no dijera tanto. Y en efecto, pues aquí salió todo lo contrario. Estos son los debates que de alguna manera tienen que generar e incomodar a la ciudadanía para que pues se pronuncie sobre ese tipo de cosas. Y creo que al fin el préstamo se dio o no se dio, Ingrid. No, profe, no se dio. No se dio, pero están buscando la posibilidad de que se dé, ¿no? Por otra figura o alguna cosa, pero es importante que se dé, pero están tratando de hacer que el préstamo se dé. Muy bien. Hay un elemento fundamental dentro de la opinión. Quizá no es necesario tener que hablar sobre la crítica o sobre la opinión a partir de la construcción argumentativa, es decir, sobre textos, sobre columnas de opinión o sobre la editorial o sobre un ensayo, sino también hay otro elemento fundamental que hace que se convierta en una crítica fuerte de la actualidad del país. ¿Cuál será? ¿Cuál creen? El humor, la caricatura
y el humor se convierten en un elemento de crítica y de opinión muy fuerte en los medios de comunicación que hace que pues tenga mayor trascendencia o tenga una trascendencia muy, muy fuerte a la hora de hacer una crítica o hacer una opinión negativa sobre la realidad colombiana. Y déjenme hacer un paréntesis bien importante sobre el tema del humor. ¿Sí? Una pregunta, también entraría como tal en la opinión la entrevista, algunas de las entrevistas o no. No, la entrevista es un formato que es un diálogo entre uno o varias personas, a menos que las opiniones que dé la persona dentro de esa entrevista tengan que ver precisamente con la crítica a la actualidad o estar a favor de la actualidad o de los momentos que estén sucediendo en el país. La entrevista se mira más en el sentido del formato, y el formato es un diálogo, y es un diálogo a partir de un cuestionario estructurado. Entonces, pues sí, el personaje sí puede opinar, obviamente, sobre el tema que le están preguntando en particular, pero es visto más por el género periodístico. Y el formato del género periodístico, pues, obedece a un cuestionario estructurado, a una serie de preguntas estructuradas, a la posibilidad de la contrapregunta y al diálogo entre los actores que participan en la entrevista. Quiero contarles una particularidad sobre el humor, y es que en estos momentos, yo no sé si ustedes han visto por Canal 13 República Comedia. República Comedia es una especie de serie de documental colombiano que viene entrevistando a grandes humoristas colombianos, preguntándoles un poco, y humoristas y gente que hace humor en la radio y en la televisión, y cómo es que se viene haciendo precisamente ese tipo de información. Y hay una cosa muy curiosa, y es que en esa serie, Andrés López es el que lo está haciendo, el presentador. Hay una cosa muy curiosa porque coinciden los entrevistados en ese programa, que especialmente los políticos ya se volvieron muy descarados en temas de la corrupción. Y cuando digo descarados es que como el humor lo que hace es desnaturalizar un poco a los personajes, y digo desnaturalizarlos es para quitarles o restarles un poco de seriedad al momento de estar en la presencia o en la escena pública, pues ya el político corrupto se convierte en una persona bastante descarada, porque ya no le importa si le hablan, si está robando o no está robando, o si está cometiendo algún acto ilícito o prácticas corruptas que afecten su imagen. Porque pues de alguna manera el humor lo que hace es deshumanizarlo un poco y verlo de otra manera. Entonces el delito se disminuye. Y lo voy a poner entonces en ejemplos muy concretos. Hay una cosa en el periodismo, y ese es los temas del sexo. Los temas del sexo son supremamente escandalosísimos en la parte política o en cualquier escenario. Lo vimos ayer en la noticia del político del Centro Democrático. Y es bastante escandaloso. Entonces voy a traer a colación una noticia muy particular que ustedes conocen. El caso de Lewinsky, Mónica Lewinsky, ¿lo recuerdan? Erika, Paola, cuéntenos qué fue lo que sucedió con el caso Lewinsky. Pues la verdad, creo que ella fue como la amante de un presidente de Estados Unidos, algo así. Andrés, recuérdenlo. Sí, señora. No, profe. No fue un amante, fue ¿cómo se dice ahora? ¿El ratico? ¿Cómo? ¿Sí? El pelito. ¿El pelito? Bueno, muy bien, sí. Mónica Lewinsky, Andrés. No, profe, no sé, la verdad. Muy bien, Alejandro. Mónica Lewinsky. No, profe. Sonia Lara. Mónica Lewinsky. ¿No? Sonia. Francis. Mónica Lewinsky. Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero creo que ella era como una figura en la Casa Blanca y tuvieron como su revolcón playero, por decirlo así. Sí. Y la vieja tenía como una muestra de semen en su ropa y armó, mejor dicho, el miércolero diciendo que Bill Clinton había abusado de ella y todo el cuento, y pues mucho más, que pues es un hombre casado y todo este tema, y pues ahí fue
donde se armó la polémica. Con una política muy destacada en Estados Unidos, que es con Hillary Clinton. Entonces, los casos sexuales en lo público, en estos escenarios públicos, pues opacan cualquier tipo de acto o de delito que va mucho más allá del asunto del sexo. Entonces, por eso es importante desnaturalizar un poco el ejercicio del sexo o de las prácticas sexuales, porque pues de alguna manera no tienen nada de misterioso comparado precisamente con el desinterés en los actos corruptos que se pueden cometer por parte de ciertas personas que podría afectar los intereses públicos. Entonces voy a comentar este ejemplo en el sentido de hablar un poco cómo se desnaturaliza un poco el ejercicio de la política frente a la corrupción, pero sí se le privilegia un asunto que no tiene tanta trascendencia como es el tema del sexo. El caso de Mónica Lewinsky es que ella le practicó sexo oral al presidente desde momento de Estados Unidos, Bill Clinton. Entonces ella lo denuncia. Cuando ella lo denuncia, pues a Bill Clinton, ¿qué le toca hacer? Reconocer que en efecto había sucedido esa situación. Listo. Y se formó tremendo escándalo en su momento por ese caso. Pero le apuesto que si Bill Clinton hubiese tenido un acto de corrupción o una práctica corrupta en su momento, y si sale al tiempo el caso de Mónica Lewinsky, muy seguramente la boca de Lewinsky hubiese callado muchas cosas relacionadas con la corrupción y no se estaría hablando sobre el tema de la práctica del sexo oral que le había hecho, ¿sí? En ese sentido, pues como no hubo ningún acto corrupto, pues el escándalo fue mucho más fuerte. Lo voy a poner entonces en el ejemplo criollo. En el ejemplo criollo ustedes conocen a Samuel Moreno Rojas, ¿no? Sí, él es alcalde de Bogotá. Él es alcalde de Bogotá, claro, sí. exalcalde de Bogotá. Corruptísimo él. La contratación. Vinculado al Bueno, carrusel de la contratación. Al carrusel de la contratación en Bogotá. Si hubiese tenido un escándalo sexual, este señor, en ese momento en el que se le presenta la situación de corrupción, muy seguramente la situación de corrupción se le opaca porque se desnaturaliza el tema de la corrupción comparado con un escándalo sexual en su momento. ¿Sí? Porque la gente le ve más morbo al tema del sexo que al de la corrupción. Se escandaliza mucho más. Entonces, por eso está la apreciación de los grandes exponentes del humor en Colombia, en donde dicen que ya el político se volvió completamente descarado porque lo que está haciendo el humor en estos momentos es desnaturalizar al político como tal, lo convierte en un personaje risible que la corrupción que ha cometido se vuelve en un segundo plano y pues uno le causa esa risa, obviamente, todas las burlas que le generan en torno al político. Entonces el político, pues sí, me lo robó y que no me importa, pero ya están burlando de mí, pues de malas, yo me embolsillé lo que tenía que embolsillar. Entonces lo que hace el humor de alguna manera es desnaturalizar ese tipo de cosas. Claro, es evidente que el humor funciona como crítica, como una crítica social. Pero también hay que dejar descansar un poco al personaje, es decir, hay que cogerlo siempre de parche, porque pues de alguna manera esa persona se puede aprovechar o esa situación se puede aprovechar para desnaturalizar precisamente sus actuaciones ilícitas. Entonces, es importante entender esas dinámicas en las cuales pues el periodismo o estos géneros periodísticos funcionan y operan en los medios de comunicación. Muy bien, tarea. ¿Alguna opinión sobre este tema? Profe, no me sirve el micrófono, hablo y no me escuchan. Era la amante. ¿La amante de quién? Sonia Lara. Sí, no me sirve. Hablo y no me escuchan. Era la amante. Ah, muy bien. Muy bien, Sonia. Sí, era la amante. La tarea. ¿Alguna opinión Profe, sobre el particular? Sí, yo quería decir algo. Sí, señor. Y es que esos temas controversiales tú mencionabas al inicio acerca de la caricatura, ¿cierto? Y me trajo a colación de lo que sucedió en años anteriores con el diario satírico Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Sí, exacto, que pues atentaron este grupo terrorista contra los periodistas pues por esa sátira que ellos hicieron en contra de sus creencias religiosas, exacto. Y que en estos días nuevamente ocurrió algo similar con un profesor, no recuerdo en qué país, y el profesor pues le mostraba a sus estudiantes
esa misma caricatura y había un estudiante extremista islamista y terminó asesinando al docente. Ay, Dios. Entonces hay que tener en cuenta eso cómo es tan coyuntural y controvertido en ciertas culturas. Muy bien, me excuso por los malos comentarios que haya hecho en esta clase. No, profe. Muy bien. Listo, la tarea. La tarea es que cada grupo, en las emisiones que quedan pendientes acá, me refiero de esta semana, vamos a escoger un tema coyuntural en donde ustedes generen un diálogo que se pueda discutir y que se pueda obviamente dialogar y que tengan unas posturas diferentes o similares frente a ese tema en particular y coyuntural. Hoy, por ejemplo, un tema interesante para tocar puede ser la minga indígena. ¿Qué está sucediendo con la minga indígena? ¿Y cuál es la postura frente a las opiniones o la multiplicidad de opiniones que se hacen sobre ese tema? Me queda un tema por fuera y no es un tema en sí, sino simplemente como para tenerlo en cuenta acá. Quisiera agregarlo, ¿no? El comentario. ¿Sí? ¿Qué resulta ser el comentario frente a todos estos géneros de opinión que están acá? Que también lo debo incluir. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta el momento. Profe, en sí, ¿para cuándo es la La tarea? dinámica, ¿Empezamos exacto. mañana? Mañana. El grupo número 1 ¿Cómo es la- empieza. ok. ¿Y el grupo número 1 está liderado por quién? Por Juan Sebastián. Ah, sí, miento. Por No, Juan me confundí Sebastián. de clases que pensé que era del grupo anterior. Sí. Es que en la clase anterior tienen grupos diferentes. Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. Entonces, sí, el grupo de Juan Sebastián está ahí. ¿Quién No, más? son los mismos grupos, solo que están en diferente desorden. Ah, ya, no es el mismo número. Entonces, el grupo número 2, el grupo de Juan Sebastián. Por favor, ustedes le avisan a Juan Sebastián que deben armar un programa de opinión. Un programa de opinión sobre un tema actual. No puede ser, no, es que quiero opinar sobre, no sé, el terremoto de tal... No, es de un tema coyuntural y de un tema actual. ¿Listo? Ese es el Listo, ejercicio. profe. Bueno, muy bien, yo los dejo entonces. Muchísimas gracias por ¿La asistir a la discusión es clase. entre ellos, profe, o nosotros también Entre podemos? ellos, Ok. entre ustedes. Los dejo O entonces, sea, señora. pregunta. O sea, nosotros entre nosotros dialogamos y como tal vamos uniendo al resto del grupo o solamente entre nosotros 4. No, van a dialogar, va a haber una lectura de titulares actuales, lo voy a complejizar, de titulares del día, una lectura de solo los titulares de una sola persona, y luego abren un tema central, y el tema central es opinar sobre ese tema. Opiniones, con argumentos, ¿no? Dando razones, por qué es importante y por qué no. No estoy de acuerdo por tal cosa. Estoy de acuerdo, deben de tener en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Será que Más. quedaría juego? Tengo una sed. ¿Qué pasó, Erika? ¿Por qué tienes sed? ¿Está en Guayabada? ¿No? Bueno, menos mal. Muy bien. Feliz noche a todos. Muchas gracias y que estén muy bien. Y mañana entonces nos Feliz vemos noche, profe. Feliz con noche a todos. el trabajo de opinión. Sí, chao, chao. Buenas noches. Chao, profe. Feliz noche a todos. Gracias.